¿A qué página voy para ver el temario de la asignatura? Muy bien, Distrito Único Andaluz. Entro en Distrito Único Andaluz. Se supone que lo que ustedes van a estudiar el año que viene es un grado, pues entro en grado. Y se supone que ustedes acceden desde bachillerato. Orientaciones y exámenes. Y vamos a la asignatura que nos interesa. En este caso sería Historia del Arte. Bueno, pues vamos a Historia del Arte. Vale. Las preguntas teóricas que pueden caer, ¿cuáles son? Pues la introducción no cae nunca, porque no te preguntan la introducción del arte griego. Así que, ¿qué sería? Los órdenes arquitectónicos, podría ser una pregunta. El templo griego, dos puntos del Partenón, podría ser otra pregunta, ¿no? El Kurós, esa podría ser, pero nunca cae. Así que normalmente no la pregunto porque nunca cae en Tebao, en selectividad, así que no la pregunto. Los grandes maestros del siglo V, Policleto y Fidias, podría ser una posibilidad. Los grandes maestros del siglo IV, Prasíteles, Escopa y Lisipo, podría ser otra posibilidad. Y el periodo helenístico podría ser otra posibilidad. Esas son las preguntas. Hola, buenos días, pues usted. Así que esas son las preguntas teóricas del examen, no hay otro, ¿vale? Son 5, pues una de esas cae. Como no tenemos 90 minutos, así que vamos a dejarlo en una sola pregunta de teoría y 2 imágenes, ¿vale? Las imágenes, ¿ustedes ya han hecho una práctica o no? Sí, ¿no? No. Sí, hemos hecho una práctica. De los tiempos. Exacto, entonces ustedes ya saben que las preguntas de las imágenes son cómo se llama la obra, cómo se llama el autor, describa sus características, diga otras obras del autor, cosas así. ¿Vale? ¿De qué época es? ¿De qué época es? Lo que pasa es que, claro, con un solo tema no tiene mucha gracia la pregunta ¿cuál es su estilo? Porque todo va a ser griego. Si fueran varios temas, pues ¿de qué estilo es? Griego, romano, etc. ¿Vale? Bueno, ¿se entiende, le sabe? Sí. Entonces, los nombres de los Kurós no hay que aprender eso. El Kurós no cae como pregunta teórica. Como pregunta teórica no cae. ¿Por qué? Porque tradicionalmente no cae. Podría caer, hombre, podría caer en Tebao, sí, pero es que nunca cae. Normalmente los exámenes de Tebao son muy repetitivos, caen siempre las mismas cosas. Así que yo no voy a poner algo que habitualmente no cae, ¿vale? Muy bien, ¿se tiene más o menos claro cómo es la prueba del miércoles? Sí. Pues nada, se estudia un poquito en casa y ya está. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta? Lo del miércoles ya no es prueba de examen. Lo del miércoles es examen y valdría el 80% de la nota, ¿vale? Muy bien, pues entonces nosotros, ustedes se tienen que ver el vídeo del miércoles pasado y del viernes pasado, y hoy lo que vamos a hacer es una especie de introducción muy rápida, muy ligerita al arte romano, ¿de acuerdo? Si quieren verlo con mayor profundidad pueden ver los vídeos del miércoles y del viernes pasado. Si se fijan ustedes, tenemos arte romano, arquitectura y ciudad. 2, escultura, el retrato y el relieve histórico. Y 3, explicar la ciudad romana, sus partes y construcciones más relevantes, explicando las distintas tipologías arquitectónicas. Si ustedes se fijan en el punto 3, básicamente, ¿qué es? Arquitectura y ciudad. Así que básicamente el tema de arte romano tiene 2 puntos. Arquitectura y la escultura romana, igual que el arte griego, ¿vale? ¿Sí? Bueno. Pues se van ustedes a su tarjeta, se van al tema 2, no, se van al tema 3, Roma, y abren el arte etrusco. Bueno, ¿quiénes fueron los etruscos? Pues antes de que Roma se convirtiera en una civilización preponderante en el Mediterráneo, los romanos estuvieron dominados por otro pueblo que vivía en el norte de Italia, que eran los etruscos, en una región que se llamó Etruria. Si ustedes se fijan en la cronología del siglo VIII al siglo III, en la zona de la Toscana, en el norte de Italia,
donde hoy en día está Florencia, Pisa, esa zona de la Toscana. Pues existió una civilización que se denominan los etruscos y son un claro antecedente del arte romano. Muy bien, ¿qué tenemos de los etruscos? Tenemos algunas nociones sobre cómo eran sus templos. ¿Se parecen a los templos griegos o no? Sí. Se parecen a los templos griegos, aunque con algunas modificaciones que ahora veremos. Por ejemplo, desaparecen las escalinatas, el estereobato y el estilobato desaparecen y el templo se levanta sobre un podio. Las escaleras se reservan solo para la zona central. ¿Y las columnas son a la lisa? Las columnas se parecen al dórico, ¿verdad? Griego. Tienen basa. Bueno, es una mezcla de, digamos que se inspira en el arte griego, pero tiene algunas modificaciones. Aquí tenemos la planta del templo. Básicamente es un templo de planta rectangular. Es una planta tripartita, pero no está dividida como el griego en pronaos, naos y opistodomos, sino que está dividida en 3 partes, pero paralelas, ¿de acuerdo? Y si ustedes se fijan, es un templo tetrástilo, próstilo y inantis. Muy bien. También hemos conservado en la Toscana, si la visitan ustedes, en la localidad de Cerveteri, tenemos algunas tumbas del periodo etrusco. Como ven ahí, son una especie de túmulos muy curiosos. Y dentro pues, se ha conservado decoración en relieve. Tenemos los objetos de la vida cotidiana, están realizados en relieves en las paredes. Y aquí, en estos nichos, pues se inhumaba el cadáver. ¿Qué es la inhumación? Eso es incineración. Inhumar es enterrar. Es una forma culta de decir enterrar. Así que ahí dejaban los cadáveres. Bueno, más cosas curiosas. Los etruscos desarrollan ya nuevos elementos arquitectónicos como son los arcos. La arquitectura griega y las anteriores, la egipcia, la cretense, la minoica, era siempre una arquitectura de cubiertas planas, como esta que tenemos encima nuestra, cubiertas planas o adinteladas. Sin embargo, los etruscos y después los romanos van a empezar a desarrollar cubiertas curvas, arcos, bóvedas, cúpulas, ¿vale? Muy bien, aquí tenemos un sarcófago. ¿Sabemos lo que es un sarcófago? Se utilizaban como ataúdes, ¿no? La diferencia es que el sarcófago normalmente tenía personajes de decoración. Si nos fijamos en los rostros de los personajes, ¿nos recuerda un poco al arte griego o no? Sí. Siglo VI a.C., en Grecia, ¿qué está pasando? El arcaico. El arcaico. Aproximadamente la escultura etrusca tiene grandes parecidos con la escultura griega arcaica, ¿sí o no? Ojos almendrados, sonrisa arcaica, geometrización de cabello, frontalidad. Se parece mucho a la escultura griega arcaica, ¿verdad? Esto se conoce como sarcófago de los esposos. ¿Quiénes son de latín aquí? Normalmente los romanos utilizaban, ¿cómo se llama esto? El triclinium, es lo que estamos viendo, el antecedente de los triclinium romanos, ¿no? Bueno, y de esta etapa es esta loba que nos remite al mito de Rómulo y Remo. Rómulo y Remo. ¿Lo vemos el mito o no? Sí, ¿no? Bueno, si ponen ustedes Rómulo y Remo en internet van a entrar de Wikipedia. Son 2 niños que son abandonados en el río Tíber y se acercan a la orilla y una loba que se llama Luperca los alimenta y crecen. Finalmente se deciden fundar una ciudad. Se supone que fundan ¿qué? Roma. Se supone que fundaron Roma. Al final se enfrentan el uno con el otro y acaba habiendo un asesinato y al final pues la ciudad se llama Roma en honor a Rómulo o a Remo. Rómulo mata a Remo. Exacto, entonces es una mezcla ahí de historias también relacionadas con la Biblia, ¿no? Algo así como Caín y Abel. Y hay muchos personajes del mundo antiguo que son abandonados en un río para que tengan un origen así semidivino. Entonces eso pasó
con Rómulo y Remo. El caso es que se supone que ellos fundan la ciudad de Roma a mediados del siglo VIII a.C. aproximadamente. Es una fundación mítica porque antes del siglo VII a.C. no han aparecido restos arqueológicos, así que se cree que es una fundación mítica, ¿no? Que no pasó en realidad. Bueno, la loba es etrusca. Estos muchachotes son un añadido que se hizo después en el Renacimiento, así que eso hay que... Si originalmente hubo ahí un Rómulo y un Remo, desaparecieron. Bueno, esto es un animal mitológico también. La quimera, si ustedes se fijan, tiene cuerpo de león, una cabeza de cabra que sobresale, una cola de serpiente. ¿Hemos encontrado esqueletos de quimeras? No, así que pensamos pues, que son animales mitológicos. Fíjense ustedes, siglo VI a.C., ¿se parece esto a lo de Grecia? Se parece mucho, ¿no? Tienen muchos elementos en común. Ojos almendrados, sonrisa arcaica, geometrización del cabello, geometrización de los pliegues de la túnica, una pierna adelantada frente a la otra, se parece mucho. También conocían la técnica de la fundición al bronce a la cera perdida. Sí, pero esto presenta ya movimiento. Sí. Bueno, fíjate, es que esto es el siglo IV ya. Ah, ¿Vale? Un poquito más posterior. Parece que tiene la curva posterior. Claro. Muy bien, y esto nos interesa. ¿Por qué? Porque si la escultura griega era muy idealizada, según el helenismo, vemos que los etruscos tenían una tradición de retratos realistas pues muy potente, ¿no? Sale el personaje con sus arrugas, su edad, mucho más realista, y veremos que esto enlaza con el retrato romano. Bueno, pim pam pum, pam pim pam pam pam. Los etruscos son un antecedente del arte romano. Bueno, introducción al arte romano. El arte romano, si vemos un mapa, ¿dónde se desarrolló la civilización romana? La península Italia. Vale, Roma nace aquí, ¿no? Pero realmente, ¿dónde se desarrolló el imperio? En torno a Roma desarrolló una civilización en torno a todo el Mediterráneo. De hecho, ¿cómo llamaban el Mediterráneo? El Mare Nostrum, nuestro mar, ¿no? El mar de los nuestros. Así que desarrollaron una civilización ¿dónde? En torno a todo el Mediterráneo. Dividieron, era tan grande el territorio que ¿qué hicieron con él? Lo dividieron en provincias. Hispania, ¿no? Galia, Britania, llegaron a conquistar las islas británicas, aunque solamente la parte meridional, la parte sur. Germania, no en su totalidad. Grecia. Grecia se convierte en una provincia del Imperio Romano. Anatolia, la actual Turquía, Siria, Palestina, Egipto se convierte en una provincia romana también, además muy importante debido a la cantidad de grano que se consigue cultivar y que alimenta realmente a Roma. Cartago, los cartaginenses, antiguos cartaginenses se enfrentaron con Roma y acaban siendo derrotados. Mauritania, ¿de acuerdo? Muy bien, cronología. Pues Roma pasa por distintas etapas. Del siglo VIII al 3 a.C. se dice que es una monarquía, la monarquía etrusca, es decir, los reyes eran etruscos. Del siglo III al siglo I a.C. se termina la monarquía y Roma se convierte en una república. ¿Qué significa eso? República. Que no hay monarquía. No hay rey, sino que el que gobierna es el Senado. Y del siglo I a.C. al siglo V después de Cristo, Roma se convierte en un imperio, porque se nombra un emperador y todos los poderes, digamos, que están en su persona. Así que, si ustedes se fijan, políticamente Roma pasa por distintas etapas. Una monarquía, siglo VIII al 3 a.C., una república, siglo III al 1 a.C., y después un imperio, siglo I a.C. a siglo V después de Cristo. El otro día me preguntaba uno, ¿cuándo es un imperio? Pues cuando Octavio Augusto se proclama emperador, eso fue en el 27 a.C. Así que
Sabemos el límite, 27 a.C. Bueno, más cosas del contexto histórico. Los dioses. ¿Qué decimos de los dioses? Que son los mismos que los de Grecia, pero con otros nombres. Pues di que sí. Vamos allá. Panteón griego-romano, ¿no? Para que nos salgan los dos. Los politeístas tienen eso bueno, que no tienen problema en asumir distintos cultos. Muy bien, los romanos son politeístas y asumen los cultos griegos, pero también cultos egipcios, cultos de Mesopotamia, no tienen ningún problema. Si ustedes se fijan, Zeus, que era el padre del panteón griego, pasa a ser Júpiter. Hera, que es su esposa, ya no es Hera, ahora pasa a ser Juno. Esto es muy famoso, ¿no? Poseidón pasa a ser el Neptuno romano. Hades, el rey o el dios del infierno, pasa a ser Plutón. Ares, el dios de la guerra, pasa a ser Marte. Mira, este es más fácil. Apolo. Pero creo que Apolo también tenía un nombre romano. Sí, ¿verdad? Era muy popular, se llamaba Febo. Puede ser, no lo sé, puede ser. Atenea pasa a ser Minerva. Hermes, que, fíjate, acordaros de, ¿cómo se llamaba? El Hermes de Olimpia, que era Hermes con Dioniso el niño. Hermes pasa a ser Mercurio, Dionisio pasa a ser Baco y la Afrodita griega pasa a ser la Venus romana. Pero a pesar de eso tenían muchos más dioses, dioses egipcios, dioses mesopotámicos, no tienen ningún tipo de problema en ese sentido. Bueno, más cosas de los romanos. Los romanos imponen una cultura basada en una lengua. ¿Qué lengua hablan los romanos? El latín. Latín, pero es que vosotros pensaréis, bueno, ¿y hoy en día quién habla latín? Pues esta gente. Todas las lenguas europeas que se llaman lenguas romances o lenguas románicas, ¿de dónde vienen? Del latín, el castellano, el catalán, el gallego, el francés, el italiano, ¿de dónde proceden? De latín. Nosotros hablamos un latín evolucionado, es decir, somos romanos en cierta medida, ¿no? Nuestra lengua es una lengua derivada del latín. ¿Qué más cosas, qué más cimientos ponen los romanos? ¿Alguien va a estudiar Derecho aquí? ¿Le gustan las leyes, Pablo? En primero de Derecho se estudia Derecho romano. ¿Por qué? Porque la base del derecho que tenemos hoy en día en nuestras leyes, hombre, no son las mismas leyes, pero lo que se considera el primer corpus legislativo de la civilización occidental, ¿vale? Las leyes romanas van a imperar durante toda la Edad Media y gran parte de la Edad Moderna, casi hasta la Revolución Francesa, casi hasta el siglo XVIII, así que sientan las bases del derecho que hoy en día conocemos. Más cosas de los romanos. Bueno, ¿cómo consigue uno tener un imperio tan extenso? ¿Cómo se consigue eso? Pues medio negociando, medio cortando cabeza. Uy, lo que he dicho. Qué bien, no ha escrito. Segundos solo. Ya. Mira cómo fue. Y gracias.
38 € al año. Para ti, que vives de alquiler, asegura tu cámara, ordenador, consola o cualquier cosa que no cubra tu casero. Porque aunque tu casa... ¿Qué hago ahora? Dale para atrás. ¿Otra vez el anuncio? Al principio se ha ido. No lo puedo creer. Aquí ya sabía terminar el vídeo. Sí, yo creo que sí. Ah, que ya se había terminado. Ah, porque es la preparación. ¿Y yo? Bueno, ¿por qué Roma controlaba un gran imperio? Pues por eso mismo. ¿Por qué? Por eso que acabamos de ver. Porque tenía un gran ejército, un gran aparato militar, bien organizado, bien jerarquizado, bien entrenado, y esos soldados muchas veces cuando cumplían, tenían que estar 30 años al servicio del ejército, cuando terminaban se les otorgaban tierras y se establecían en el territorio. Por ejemplo, Itálica. Itálica es una fundación que hacen los romanos después de las guerras contra Cartago, que se desarrollan en la península durante la Segunda Guerra Púnica. Cuando el ejército se licencia, pues los asientan, les ceden territorio. De esa forma conseguían que los romanos fueran asentándose en el territorio, colonizando el territorio, imponiendo el latín y controlando las regiones. Bueno, ¿qué nos queda? Pues, yo qué sé, como introducción va que chuta. Arquitectura romana. Bueno, los romanos tenían muchos tipos de aparejos de muros diferentes que no hay que estudiarse, así que eso es una buena noticia. Simplemente destacar que inventaron un tipo de cemento que le llamaban opus caementicium. De ahí viene la palabra cemento. ¿En qué consiste? Pues se ponía una estructura, se echaba tierra, agua y cal, y eso fragua y se formaba una especie de cemento, el cemento romano, que es muy duro. Bueno, en el tema verán ustedes que la ciudad romana se inspira en el campamento. Normalmente tiene una calle principal en sentido norte-sur que se llama el Cardo Máximo y una calle en sentido este-oeste que se llama el Decumanus. Y en el centro
se suele abrir una plaza pública que se denomina foro. Ahí suele haber un templo, suele haber un mercado y suelen estar también los gobernantes de la ciudad, los decuriones. ¿Cuál es el foro más importante que conservamos? Lógicamente, el foro de Roma. Como ven ustedes, el foro de Roma es enorme, es como una ciudad prácticamente. Aquí tenemos una maqueta de cómo hubiera sido en época del Imperio. Y así es como está hoy en día. Lógicamente se deterioraban, ¿no?, los edificios, pero bueno, quedan muchos restos todavía. Cada emperador va a intentar edificar una parte del foro para mayor gloria de su etapa como emperador, ¿no? Aquí tenemos el foro de Augusto. Vemos un templo, vemos otras dependencias. Aquí vemos el foro, los mercados del foro de Trajano. En el foro no solamente hemos dicho que había edificios religiosos, sino también había tiendas. Tiendas que se dedicaban al comercio. Muy bien. Aquí tenemos el foro de Pompeya. ¿Por qué es famosa Pompeya? Claro, Pompeya es famosa porque fue sepultada ¿por qué volcán? Por el Vesubio en el 79 después de Cristo. Sabemos exactamente el día y la hora prácticamente. Sí, hay un documental, un vídeo que te va explicando cómo se vio desde un punto de Pompeya todo lo que pasó. O sea, apunta a una calle y se ve todo lo que pasó. Es como una maqueta. Muy bien. Digamos que la erupción fue tan rápida que la gente se vio sepultada por la lava. Y cuando se ha excavado Pompeya, pues se han encontrado orificios en la lava y los rellenaron con yeso y descubrieron que esos orificios en la lava eran personas que habían quedado atrapadas. Como la lava es muy ácida, pues se habían descompuesto completamente. Pero la lava se había solidificado a su alrededor, así que quedaba la figura humana en negativo. Inyectaron yeso y eso es lo que tenemos. Vemos las personas que fallecieron y las posturas que tenían. Total, por eso el foro de Pompeya pues se conserva. Pompeya es una ciudad romana que se conserva bastante bien. Bueno, vamos allá, edificios públicos. Un edificio público que suele caer en los exámenes es el templo romano. Viendo la imagen, o viendo por ejemplo, el templo de Portuno, de la Fortuna Vivir, ¿qué diferencia hay entre los templos romanos y los templos griegos? Pues lo que te habían dicho lo que levanta el... Muy bien, mientras que el templo griego tiene una serie de escalinatas denominadas estereogato y estilogato, ¿qué pasa con el templo romano? Que se levanta sobre un podio o podium, si lo quiero decir en latín, o podio. Entonces, Y las escaleras se reservan solo para la parte frontal. ¿Las escaleras tienen un nombre? ¿Las escaleras tienen un nombre? No, simplemente el templo se levanta sobre un podio o podium en lugar de estar sobre escalones y las escaleras se reservan para la parte frontal. Por lo demás, si nos fijamos, presenta basa, fuste estriado o acanalado, el capitel en forma de volutas, arquitrabe dividido en 3 bandas, friso liso, es decir, los elementos arquitectónicos son los elementos arquitectónicos romanos. En este caso, el templo de Portunus es un templo 1, 2, 3, 4, tetrástilo, próstilo, y las columnas rodean el templo pero están adosadas al muro, así que es pseudoperíptero. El templo de Portuno sería un templo tetrástilo, próstilo, pseudoperíptero de orden jónico. Muy bien, el tema tiene un problemilla y es que no viene en la cronología de los templos, pero ustedes lo ponen, lo vamos a ver ahora mismo. Si ustedes ponen templo de Portunus o Portuno,
aquí que fue construido en el siglo I a.C. ¿De acuerdo? 80-70, es decir, esto es la época republicana, es un templo de época republicana. Este templo se parece mucho, pero sin embargo no es igual. A ver, ¿quién me dice la diferencia? Hexástilo. ¿No tiene ahí un medio arco? Corintio. Claro, es un orden diferente, ¿no? Vale, ¿alguna cosilla más? Que es hexástilo. Es hexástilo, ¿se ve la diferencia? Sí. Creo que es final. Ana, Alberto está, sí, Selva también, Zaira también, Carmen también, Rocío Portela también, Azahara también, Pablo también, Violeta también, María Teresa no ha venido, ¿no? ¿Y Carlos Díaz? Tampoco. Carlos creo que estaba confinado, ¿no? El pobre. Vaya. Bueno, cuidado porque este templo cae mucho en los exámenes. ¿Cómo se llama? Mesón. ¿Quién dio francés el año pasado? Todos. ¿Todos? ¿Y quién aprendió algo? No, A ver, yo sé que Maison es casa, Carré no sé lo que es. La casa cuadrada. Ah, Maison Carré. Es un templo romano que está ¿dónde? en Nimes. En Nimes, en Eso, Francia. ¿verdad? Y se conoce como la casa cuadrada. Oye, ¿qué le ha pasado? ¿Por qué tiene esta pinta tan blanquita? ¿Qué le han hecho? restaurante. Qué bonito. La han pintado de blanco, está mucho más mono. No, en realidad no la han pintado de blanco, sino tened en cuenta que hasta hace poco se podía pasar en coche por todas partes de la ciudad, ¿verdad? Vosotros mejor no os acordáis, pero yo cuando pequeño, yo pasaba por Sevilla, por la Avenida de la Constitución, por la Plaza Nueva, por ahí se pasaba en coche. ¿Qué ocurre? Que la contaminación de los coches, el humo de los coches, se iba adheriendo a las paredes de los edificios. ¿Y cómo se quedaban? Pues negro. Pues negros, como la Catedral de Sevilla estaba negra. ¿Qué ocurre? Pues que cuando han cortado el tráfico y han limpiado, normalmente esto se limpia con unos cañones que echan arena. La arena va golpeando poco a poco la piedra y va quitando una capa milimétrica, por así decirlo. ¿Sí? Es como una abrasión, como quitar, como un peeling, ¿no? Porque llaman ahora eso de la piel. Le quitan una capita milimétrica externa, así se llevan la suciedad y aparece la capa de debajo que está más blanquita. Lógicamente se ve mucho más bonito, ¿no? Aquí tenemos la pinta. Este templo cae mucho en los exámenes, pero es fácil de reconocer. ¿Por qué? ¿Por qué es fácil de reconocer? Por el podio. Punto 1. No hay escalinata, sino que hay un podio o podium. Eso, digo, bueno, esto ya no es griego, esto es romano. Hexástilo. Es un templo hexástilo, Pero próstilo, pseudoperístero, de orden corintio. Ah, eso. ¿Sí o no? Si todo eso, si veo esto, ¿lo puedo confundir con un templo griego? Hombre, sí, pero si me fijo en el podio, digo, no, esto no es griego, esto es romano. Y si es hexástilo y corintio, pues tiene muchas papeletas de ser la casa cuadrada. Madre mía, mira la personita que hay ahí. El templo es enorme, ¿verdad? Lo que tiene es el mesón y la cima, que son como unas bolitas o qué son. Buena pregunta. No sabría decirte ahora mismo cómo se llama, lo buscamos. ¿Y de qué época es? Muy bien, ahí vamos, 16 a.C. Si hemos dicho que Augusto se proclama emperador en el 27 a.C., sería pues de época imperial, de comienzos de época imperial, siglo I a.C., época imperial, ¿vale? Mesón, Carré, Nimes. Muy bien, ¿los romanos toman solo los templos de planta rectangular? No, también hacen tolos como los griegos. Aquí tenemos el templo de Vesta, que es un templo muy antiguo. Se cree que el origen es del siglo VIII a.C., de la época de la monarquía etrusca. Y el emperador Octavio Augusto se proclama emperador y se vanagloria de haber pacificado el imperio, de haber creado la Pax Romana. ¿Habéis hablado del latín de eso? Sí.
suena? El año pasado. La Pax Romana. Lo que se decía de nunca nadie fue tan feliz como en tiempos de ahora. La Pax Romana es una expresión en latín utilizada para referirse a un largo periodo de estabilidad que vivió el Imperio Romano, caracterizado por su calma interior como por su seguridad exterior, lo que le permitió alcanzar máximo desarrollo económico y expansión territorial. Este periodo se desarrolla aproximadamente entre la Cuarta Guerra Civil y la crisis del siglo III. La Enciclopedia Británica fija su duración en 200 años, desde 27 a.C., fíjate cómo Augusto lo hace empezar cuando él se proclama emperador, y el 180. Bueno, es un periodo de unos 150, 160 años durante el cual Roma vivió pues cierta paz interior. A eso se le ha llamado la Pax Romana. Augusto se vanagloria de ser el creador de esa paz y crea este templo que se llamó el Altar de la Paz, el Ara Pacis. Hablaremos de él cuando hablemos de los relieves que tiene, y si se fijan ustedes, pues es un templo que rompe la estructura tradicional, es un templo rectangular con unas escalinatas en su parte frontal. Pero si hay un templo famoso, ¿ustedes han estado en Roma? Sí. Muy bien, si hay un templo famoso en Roma, Es tan famoso porque se conserva muy bien. exacto, se conserva muy bien, es de grandes dimensiones y ahora veremos también por qué. Y además tenemos la chuleta de cómo se llama así. Oh. Muy bien. ¿Por qué se llama? Oh, no hay forma. ¿Por qué se llama el Panteón de Agripa? Pues no sé. Pues te va a comer la inscripción. Los romanos hacían inscripciones abreviadas, entonces ponían, ¿qué pone? M. Agripa. L.F. Cos. Tertium. Fecit. Marco Agripa, esta es la filiación. Lucius Fili, hijo de Lucio, ¿por qué? Porque muchas veces había dudas sobre a qué familia pertenecías y de quién eras hijo, así que como se repetían mucho los apellidos, igual que pasa hoy en día, muchas veces se ponía Agripa, es decir, el apellido, el nomen, y después la filiación de quién eras hijo. Cos quiere decir cónsul, tertium, es decir, cónsul por tercer año, fecit, lo hizo. Entonces sabemos que Marco Agripa mandó construir el edificio, el templo. Y como el consulado era por un año, sabemos en qué año fue cónsul por tercer año Agripa, así que sabemos la fecha exacta. Muy bien, ¿por qué se llama Panteón? ¿Qué quiere decir Panteón? Panteón es esto. Así que se supone que es un templo A todos los dioses. dedicado a todos los dioses, por eso se llama Panteón. Y ustedes lo confunden siempre con Partenón. Panteón, Partenón. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Uno romano y otro griego. Claro, el Partenón está dedicado a Atenea Partenos y el Panteón está dedicado a todos los dioses y a Roma. Bueno, la característica principal del templo es esto de aquí. Está cubierto por una gran cúpula. Eso no lo hemos visto en el tema introductorio porque no había tema introductorio. ¿Qué es una cúpula? Si ustedes lo piensan, es un arco que gira sobre sí mismo, ¿no? Si cogemos un arco y lo hacemos girar sobre sí mismo, crea una superficie que me sirve para cubrir el edificio, es un elemento sustentante, una cubierta. Claro, hacer una cúpula grande es difícil, ¿por qué? Los puntos de apoyo. Pesa mucho, corre el riesgo de hundirse. De hecho, esto se supone que se hizo en tiempos de Augusto, porque Agripa vivió en tiempos de Augusto,
pero sabemos que se deterioró y en época de Trajano hubo que rehacer el Panteón, o sea que aunque originalmente es del siglo I a.C., creemos que finalmente Trajano lo remodeló en el siglo II después de Cristo. Bueno, tenemos una gran cúpula y ahí tenemos que saber emplear una serie de nombres. Está abierto por encima, ¿no? Exacto, muy bien, como ese tipo de cosas, porque como hay que intentar describir la imagen. Opérculo se llama eso. Bueno, pues no estaría mal. Sí, No estaría mal. Muy bien, esto es una, ¿cómo hemos dicho que se llama? Una cúpula. Vale, una cúpula. Normalmente las cúpulas tienen un edificio en la parte de arriba. ¿Por qué? para que no tenga el peso, o sea, que no le dé el peso hasta el medio. Puede ser, pero también ¿para qué hacemos un agujero arriba de la cúpula? Para que entre luz. Ese agujero se suele llamar óculo. ¿Vale? Pero claro, si lo dejo así y llueve, ¿qué pasa? Que entra el agua dentro del edificio. ¿Eso es interesante o no? No. No, así que normalmente encima del óculo hay una pequeña estructura que se llama linterna. Como su nombre indica, deja pasar la luz. Vale, la cúpula, en este caso, ¿la cúpula es lisa o está decorada? La cúpula está decorada con unas estructuras cuadraditas, una junto a otra, que reciben el nombre de casetones. No se preocupen porque esto va a salir varias veces durante el año, durante el curso, y manejar esta terminología les va a ser útil. Bueno, ¿la cúpula se apoya directamente sobre los muros o tiene un elemento entre los muros y la cúpula? Tiene un elemento. Ese elemento se llama tambor. ¿Sí o no? Tambor. Y si nos fijamos en el tambor, tenemos una serie de... ¿Esos son ventanas o no? ¿Son ventanas o no lo son? Sí. No son ventanas. Si fueran ventanas, por ahí entraría luz y no entra. Por lo tanto, no llegan a ser... Con relieve. Cuando hay un agujero en un muro, en sentido genérico, se denomina vano. El vano de la puerta, el vano de la ventana. Cuando hay un agujero en un muro, no son vanos, ¿verdad? Es el muro que se ha hundido para poder poner ahí, por ejemplo, una escultura. No son vanos. Así que eso de ahí, que no son vanos, son el muro rehundido, se denominan hornacinas. Y si os fijáis, las hornacinas tienen encima algo, ¿no? Un frontón. Las hornacinas tienen en su parte superior un pequeño frontón triangular, ¿verdad? Y si nos fijamos, ¿sobre qué se soporta todo esto? Se soporta sobre columnas y se soporta sobre trozos de muro que a su vez presentan ¿qué? Hornacinas y están cubiertas por frontones, que si se fijan ustedes, unos son rectos, son triangulares y otros son curvos. Bueno, si yo pongo todo eso en orden, describo los elementos que estoy viendo, ¿no? ¿Qué estoy viendo? Estoy viendo el interior del Panteón de Agripa, que está cubierto por una gran cúpula. Presenta en su parte superior un óculo o apertura al exterior. Suponemos que fuera hay una linterna, debe haberla. Y la cúpula está decorada con casetones. Muy bien. La cúpula descansa sobre un tambor decorado con hornacinas y frontón triangular, coronadas o cubiertas por un frontón triangular, y como elementos sustentantes aparecen las columnas y trozos de muro decorados a su vez con hornacinas en las cuales aparecen estatuas, columnas adosadas y frontones curvos y triangulares. Todo el conjunto está recubierto de mármol. ¿Sí o no?
¿Fácil o difícil? Fácil, ¿verdad? Bueno. Pero el Panteón no tiene linterna. El Panteón, fíjate, yo creo que no. No se ve la linterna, ¿verdad? ¿Y el agua? Muy bien, si vemos la parte exterior, el Panteón tiene un pórtico, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El Panteón presenta un pórtico octástilo, 1, 2, 3 bandas de orden dórico no es, jónico no es, corintio, un arquitrabe dividido en 3 bandas, un friso que presenta la inscripción que lo hizo Marco Agripa, cónsul por tercer año, lo hizo, aunque tenemos nuestras dudas. Agripa vivió en la época de Augusto, en el siglo I a.C. Creemos que en realidad el Panteón se volvió a rehacer en época de Trajano, siglo II después de Cristo. Y tiene pues un gran frontón sin decoración, ¿vale? Bueno, ¿cómo vamos? ¿Bien? Sí. Vale. Muy bien, esto de aquí es una basílica y la pregunta es, ¿basílica hoy en día usamos ese término o no? ¿Qué es una basílica hoy en día? Digo, la Basílica de la Macarena, la Basílica del Gran Poder, ¿qué son? Una iglesia. Son iglesias normalmente, hombre, importantes, ¿no? De gran tamaño. Si es una iglesia pequeñita no la llamamos una basílica. Vale. Y uno se pregunta, bueno, ¿y eso de la basílica de dónde viene? Es un edificio de época romana que los cristianos que hicieron. Lo tomaron como edificio de culto, pero en realidad las basílicas existían previamente. Eran edificios donde se daban relaciones comerciales y juicios, se impartía justicia. Eran como los juzgados de época romana. Y aquí estamos viendo, claro, las basílicas mayores, ¿dónde están? Pues en Roma, lógicamente, donde cada emperador quería demostrar su poder. Aquí estamos viendo la del emperador Magencio, y está en Roma. Y si nos fijamos, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo grandes arcos. Dependiendo del tipo de arco, recibe un nombre. Ese ya, ¿sabemos cómo se llama? Muy bien. Si el arco es una semicircunferencia, si yo cojo un compás y hago así, ¿no? Y trazo media circunferencia, me sale un arco de medio punto, que va a ser preferido por los romanos. Pero eso no es un arco, si me fijo es un arco, y detrás viene otro arco, y detrás viene otro arco, y detrás viene otro arco. Es como si un arco que se desplaza longitudinalmente. ¿Sí o no? Cuando el arco giraba sobre sí mismo formaba una cúpula, pero cuando el arco se desplaza longitudinalmente, lo que tengo es una... bóveda. ¿Sí o no? ¿Qué es esto? Una bóveda, un arco de medio punto, detrás otro arco de medio punto, detrás otro arco de medio punto. ¿Sí o no? Crean un elemento sustentado, una cubierta. Aquí lo que estamos viendo, si nos fijamos, es una bóveda. Son bóvedas. De todas formas, hay libros de historia del arte que confunden las cúpulas y las bóvedas, es decir, que son términos un poquito confusos. El libro que yo les he pasado, que por cierto, este es el grupo 2, a vosotros no os he enviado todavía ninguno, ¿no? Lo tengo que enviar. El libro que os voy a enviar, en algunos capítulos, usa indistintamente, confunde cúpula y bóveda, con lo cual son términos un poquito que se queda uno, pero esto es una cúpula, es una bóveda. Nosotros, para intentar solucionarlo, si el arco gira sobre sí mismo, cúpula; si el arco se desplaza longitudinalmente, bóveda. Si lo empleáis mal, tampoco pasa nada. ¿Vale? Porque si los propios manuales de historia del arte a veces confunden las cosas, pues es que se os va a cuidar a vosotros. Pues nada. Pero bueno, si os acordáis, eso más bien sería una bóveda, pero no pasa nada. Bueno, aquí estamos viendo que los romanos hicieron grandes construcciones abovedadas. ¿Gracias a qué? Gracias al cemento romano. Con la piedra hubiera sido muy complicado hacer esas construcciones. Esto está hecho de cemento, de opus caementicium. Y si nos fijamos cómo eran las basílicas, nos interesa porque después los cristianos la copian. Normalmente la basílica es de planta cuadrada, no.
de planta rectangular, suele tener varios pasillos o naves, después ya veremos eso, y una cosa muy típica, el muro termina en forma semicircular, en la parte más importante del edificio. Ya veremos que los cristianos pues toman el edificio para su culto. Aquí vemos la Basílica de Magencio, está en Roma. ¿Qué se ve? Se ve ese muro semicircular, ¿verdad? Sobresaliendo. Bueno, las termas, otro edificio típico de los romanos. ¿Qué hacían en las termas? Se bañaban. Pues tenían piscinas de agua caliente llamadas caldarium, piscinas de agua fría llamadas frigidarium, piscinas de agua templada, tepidarium. Tenían natatio, que era eso, pues zonas para nadar. Tenían la palestra, zonas para hacer luchas y competir. Y si la terma era grande, tenía biblioteca, tenía un montón de instalaciones, ¿no? Y ahí iban los romanos, eran edificios normalmente públicos, iban a bañarse, a descansar, a relacionarse socialmente. Aquí estamos viendo el cemento romano. Teatros. El teatro es una creación griega, pero los romanos ¿qué hacen? La toman como propia y siguen. Por ejemplo, Teatro de Mérida. ¿Hemos estado alguna vez? Sí. No. Pues hay que ir, son cosas de las que hay que ir. Mérida está a hora y media en coche. Se puede ir una mañana tempranito, ir en coche, visitar Mérida, tiene para echar toda la mañana tranquilamente y volverse. Y además, como veis, algunas visitas son al aire libre, con lo cual pues, el riesgo de infección es muy bajo. El Teatro de Mérida. Cronología. Teatro de Mérida. XVI-15 a.C., así que siglo I a.C., época imperial, comienzos del imperio, ¿de acuerdo? Muy bien, teatro, pero es que los romanos crean una nueva tipología arquitectónica, un nuevo tipo de edificio, que es el... Cuando cogemos dos teatros y los unimos, tenemos un anfiteatro, es un nuevo tipo de edificio. ¿Qué se hacía en los anfiteatros? Yo creo que hay que verse clarito, ¿eh? Pues ya se nos ha acabado el tiempo. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Hay que estudiar un poquito para el miércoles, ¿vale? Y... ¿qué más? ¿Ya está? ¿Dudas? ¿Preguntas? Pues el miércoles examen y el viernes pues terminamos arquitectura romana y empezamos con la escultura, ¿vale? Bien, pues nada.